Hola, hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Déjenme saber. Buenos días, Sí, Eric. Perfecto, muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal su viernes? Ya cerrando semana, cerrando mes. Tenemos que salir a votar. No se les olvide salir a votar el domingo, por favor. Déjenme, les empiezo a compartir mi pantalla, esperando que su día vaya de maravilla. Déjenme ver si lo logro. Voy a compartir pantalla completa porque hemos estado haciendo brincos de la presentación a algunas páginas, entonces para no tener problemas desde inicio, ok, creo que ya ven mi presentación. Oigan, pues bienvenidos. Déjenme me regreso al inicio, nada más por aquellos que pudiera ser la primera vez que se conectan con nosotros y pues para presentarme, Alondra de la Garza, sus órdenes, líder del Servicio de Prevención de Lavado de Dinero dentro de Salle Science Grant Thornton. Y les platico el antecedente que hemos tenido una serie de webinars donde comenzamos a ver todo lo que son las recomendaciones de Gafi, las 40 recomendaciones de Gafi a manera de un refresh para los que ya las conocen y a lo mejor una introducción para los que vayan metiéndose apenas en este mundo de PLD, que sé que hay varios. Entonces, pues bueno, estamos platicando. Fíjense que originalmente tenía planeado, contemplado que este webinar se diera en 2 sesiones. La realidad es que pues son largas las recomendaciones y hay unas mucho más interesantes que otras. Entonces, pues bueno, nos hemos tomado un poco más de tiempo. Entonces, pues, Alondra de la Garza, encantada, a sus órdenes, y pues siéntanse en la confianza de si quieren participar, ponerlo en el chat. Generalmente voy y vengo al chat, o activar su micrófono sin mayor tema. La verdad es que si es conversatorio y si participan, esto se vuelve mucho más rico. Déjenme avanzar a donde nos habíamos quedado, que si mal no recuerdo eran las recomendaciones 22 y 23, donde estábamos hablando de las actividades vulnerables. De hecho, vimos la 22 y creo que nos faltaba ver la 23, ¿no? Entonces, déjenme comenzar a proyectar. Ahora sí bien, y muchas gracias por las confirmaciones y los buenos días a todos. Saben que me encanta estar aquí con ustedes. Pues bueno, fíjense, y de aquí les quería mostrar también de lo que tenemos en actividades vulnerables, particularmente la recomendación 22 y 23, nos hablan de cuáles son las obligaciones que se deben de cumplir, ¿no? Por parte de estas actividades y profesiones no financieras designadas. Y además, evidentemente, de la parte de la debida diligencia, pues nos preocupan otras cosas, ¿no? Como lo dice la recomendación 18, ¿no? Todo lo que son los controles internos en filiales, subsidiarias, países de mayor riesgo, reportes de operaciones sospechosas, reserva y confidencialidad. Permítanme que me regrese. Si hablamos de la recomendación 22, nos habla de la obligación de identificar a los PEPs de las nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, claramente, si hacemos una comparativa con lo que tenemos hoy por hoy en obligaciones de este sector, pues nos falta todavía un poco, ¿no? Para llegar a ese punto óptimo de cumplimiento. Y quería mostrarles, justamente en los asuntos pendientes de México, me confirman que pueden ver ahí mi navegador y que pueden ver el documento de la Evaluación Nacional de Riesgos, solo para estar segura que sí están viendo mi pantalla completa. Sí, muchas gracias a todos. Fíjense, justamente México, quiero creer que México está consciente y que no solo es por el señalamiento de Gafi, ¿no? Pues que nos falta llevar a nuestras actividades vulnerables a ese punto de cumplimiento, donde esté prácticamente en su justa medida homologada con lo que ya se hace en el sistema financiero, ¿no? Que es esta parte de las obligaciones. Fíjense que ayer participaba, bueno, he estado participando en una serie de webinars y pláticas y realmente me ponía a analizar, por ejemplo, ¿no? Las actividades vulnerables no tienen la obligación de tener una capacitación, ¿no? Y yo siempre he dicho, ¿cómo puedes prevenir algo que no conoces? ¿Cómo puedes prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo si no sabes qué es, cómo funciona, cómo se gesta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los que están aquí, que sé que hay varios de sistema financiero, sí con capacitaciones y con montones de estudio,
Aún así tenemos a veces dudas, es normal, ¿no? Y a veces se nos complica la existencia tratando de entender algo. Imagínate cuando eres un sector que tiene la obligación, pero no tienes la obligación de capacitarte. Es difícil pensar que voluntariamente se van a capacitar, ¿no? Porque sabemos, además, digo, hoy en día tenemos muchas alternativas de acceso a información gratuitas, ¿no? Pero realmente una capacitación robusta, ¿no? Enfocada en determinados temas, puntos, pues puede resultar a la mejor cara, ¿no? Para las empresas y pueden decidir, si no es obligatorio, no tomarla. Y entonces, ¿cómo tienes este cúmulo de obligaciones si no tienes la obligación de capacitarte? Y todos sabemos además que a través de la capacitación es como hemos ido logrando el involucramiento y a lo mejor la sensibilización y entendimiento de la alta dirección. Entonces, sí, de repente me pongo a pensar en las personas que les ha tocado, si tengo alguno aquí que sea representante de cumplimiento de alguna actividad vulnerable, manifiéstese, pero qué gran reto, sin capacitación, qué gran reto sin poder tener esa forma de enganchar y de platicarle a la alta dirección y al consejo las obligaciones que tenemos. Pero bueno. Otro día platicamos de las dificultades de los encargados de cumplimiento y de los oficiales y demás, ¿no? Fíjense, hablando de la Evaluación Nacional de Riesgos y ligándolo un poco con la presentación y lo que veíamos, está como una vulnerabilidad que tenemos en México. En nuestra Evaluación Nacional de Riesgos, ¿sí? Rescatamos en la parte de vulnerabilidades del régimen de prevención del lavado de dinero el marco jurídico de las actividades vulnerables. Sabemos que hay una, un proyecto, ¿sí? Que se quedó ahí congelado, una reforma que viene para la ley, para la regla, reglamento, y que propone justamente todos estos cambios que tratarían de equiparar las obligaciones de las actividades vulnerables con las que se tienen, por ejemplo, en sistema financiero. Si me permiten, es muy breve. Vamos a darle un poco de lectura solo para estar en el contexto de que esto ya está ahí para que en algún momento salga. Paréntesis, ¿no? Todos sabemos que Santiago Nieto, quien fue uno de los grandes impulsores de esta reforma, va ahorita para senador, ¿sí? O se está candidateando para ello, ¿no? Probablemente, si él gana, pues a lo mejor le va a dar ese push nuevamente, no lo sé, estamos especulando, ¿no? Pero esto, pues aquí se destaca como una vulnerabilidad. Entonces, si lo estamos asumiendo como una debilidad, entenderíamos que estamos asumiendo como que tenemos una tarea pendiente, quiero yo creer, ¿no? Como un área mejor en la cual hay que trabajar. Fíjense, dice eh, aquí. Por lo antes expuesto, ¿no? O sea, sí tenemos un marco legal para actividades vulnerables, no lo podemos negar, claro que existe, ¿no? Pero bueno, el 7 de febrero de 2019 se presentó a la Cámara de Senadores una de las iniciativas con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley PIORPI, ¿sí? De esta manera, el citado proyecto de reforma es considerado uno de los más relevantes y urgentes, ¿no? Ya que plantea modificaciones en los siguientes temas. Financiamiento al terrorismo. En la ley PIORPI de actividades vulnerables y todo eso, no prevemos nada relativo al financiamiento al terrorismo. Todo va enfocado hacia ORPI, ¿no? Operaciones con recursos de procedencia ilícita. La parte de las personas políticamente expuestas no tienen listas de PEPSI. Si me permiten volver a la presentación, aquí, ay, perdónenme, aquí pues la recomendación 22 de Gafi nos dice que las actividades y profesiones no financieras designadas deben de prever el tema de los PEPs. O sea, sí viene desde recomendación y no lo tenemos, ¿no? El enfoque basado en riesgos, ¿no? Si en sistema financiero decimos, ¿no? Que nos llegó tarde el EBR, porque primero nos cayeron todas las obligaciones y luego el EBR, y entonces mucho del cumplimiento este, lo hicimos como al tanteo, ¿no? De, yo pienso que soy muy riesgoso, yo pienso que no soy tan riesgoso. Entonces, bueno, eh, al final del día, el EBR nos ayuda a entender qué tanto necesitamos apretar o qué tanto necesitamos soltar. En las actividades vulnerables, pues no tenemos eso, ¿no? La parte de los beneficiarios finales, operaciones sospechosas o inusuales, programas de capacitación, sistemas automatizados. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para dar monitoreo, acumulaciones, etcétera, para detectar todos los avisos a manita?
pues con un montón de riesgo de cometer errores, ¿no? La parte de la auditoría interna, alguien que te diga, ¿no? ¿Cómo vamos, ¿no? Y bueno, la parte de las organizaciones sin fines de lucro, enfocados a temas de financiamiento al terrorismo, la parte de actividades vulnerables mediante fideicomisos, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos un proyecto, ¿no? Que quiere lograr que se cumpla con estas recomendaciones que nos habla, ¿sí? De que las actividades y profesiones no financieras designadas, perdónenme, me fui para adelante, cumplan con la recomendación de la 11 a la 17, bueno, 11, 12, 15 y 17, y de la 18 a la 21. ¿Sí? Pero ese punto pues nos falta todavía, ¿están de acuerdo? Entonces quería mostrarles eso para que vean que ya lo tenemos como un issue, ¿no? Y nos falta y tenemos que apurarnos, ¿no? Es, ¿se acuerdan hace años que no teníamos el énfasis en la identificación de los propietarios reales? Y es que no nos vayamos muy lejos, ¿no? Sabemos que es una práctica, de hecho es una de las técnicas utilizadas para lavar dinero, la utilización de prestanombres. Entonces, muchas veces el cliente, el que se presenta contigo, pues claramente no tiene ningún tema, ningún issue y es de bajo riesgo y a lo mejor todo está ok, pero esa persona puede ser un intermediario, puede ser un prestanombres. Y entonces a ti te preocupa, a ti sistema financiero, a ti actividad vulnerable, conocer al verdadero dueño de los recursos, ¿no? Y entonces tuvimos por ahí algunas reformas en nuestras disposiciones, recordarán todos los que ya tienen años en cumplimiento, ¿no? En la parte de los propietarios reales, ¿no? Y entonces sabemos que el propietario real es el que verdadero dueño de los recursos, el que usa y disfruta el producto financiero, etcétera. No es eso lo que quiero tocar, ¿no? Lo que quiero tocar es particularmente esta, denme un segundo, estas modificaciones donde ya sabemos, ¿no? Que tenemos que identificar a los propietarios reales en los mismos términos que a nuestros clientes, ¿no? Igualito. Y además sabemos que ya viene dictado por disposición que cuando identificas, por ejemplo, a una persona moral, pues hay que pedirle la estructura accionaria. Desde ahí comenzamos, ¿no? A identificar esos propietarios reales. La estructura accionaria. Y luego además, pues ya sabemos por default, ¿no? Que los del 25% entran, ¿no? Y luego si no es tan claro, pues nos vamos con los del control. Pero eso de identificar al propietario real es un gran reto hoy en día, ¿sí? A veces nos encontramos con entidades que dicen, pues yo solo identifiqué a uno. La disposición, la norma no te dice identifica al propietario real o a un propietario real o elige al propietario real al cual quieres identificar. Es identifica a los propietarios reales, que pueden ser uno, pueden ser varios, ¿no? Y entonces, para tales efectos, porque permítanme reconocer, puede ser un reto. Tenemos lineamientos al respecto, ¿no? Para identificar a los propietarios reales, o sea, se han publicado diversas guías y demás que en este momento claramente no nos vamos a poner a deliberar, pero tenemos documentación, ¿no? Tenemos los lineamientos que nos permiten entender cómo se lleva a cabo esta identificación de propietarios reales, porque es importantísimo conocer quién está detrás de nuestro cliente, si es que hay alguien que está detrás de nuestro cliente, sea nuestro cliente persona física o persona moral, pero cobra muchísima relevancia. Entonces es un asunto que hemos venido dándole la atención, pero sigue siendo un reto en las entidades. No me voy a ir más lejos. El día de ayer, platicaba con un cliente y me decía, es que mi consejo no quiere identificar a los propietarios reales para no molestarlos. Pues, sorry, ¿no? O sea, no es como que o sea, no es como que sea una alternativa, se molesten o no, quieren trabajar contigo, se identifican y se acabó. Y entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Fíjense, en este mismo sentido, pues identificar la transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas. Por ejemplo, los fideicomisos, que son una estructura jurídica distinta, es un tipo de cliente distinto a una persona moral, a una persona física, con sus consideraciones. Y recordemos que históricamente los fideicomisos se han utilizado para ocultar recursos, ¿no? Y entonces
el reto hoy por hoy de los fideicomisos es pues conocer todas las partes que integran ese fideicomiso, ¿no? Y entonces antes teníamos expedientes pequeñitos de fideicomisos muy escuetos y hoy por hoy tenemos un expediente gordito, ¿no? Un expediente robusto, ¿no? Donde tratándose de fideicomisos, además de toda la parte de datos del propio fideicomiso, identifico a las personas. Ubícate aquí en la fracción séptima, bueno, en el numeral 7, y entonces identificas a todas las partes que están dentro del fideicomiso, no solo al fideicomiso en sí mismo, porque te preocupa todo lo que está detrás. Y fíjense, aspectos importantes del tema de los fideicomisos, la finalidad, ubícate en la fracción segunda. Esa finalidad está relacionada con las actividades vulnerables. Acuérdate, actividades vulnerables, estas que acabamos de ver, actividades y profesiones no financieras designadas. Hoy es un fideicomiso relacionado con tema inmobiliario. Hoy es un fideicomiso relacionado con, te preocupa que esté vinculado con una actividad vulnerable, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí nos lo marca. Y bueno, está toda la parte de la documentación, que cobra sentido. Entonces, ¿qué pasa? El fideicomiso ya no puede ser un medio para ocultar recursos, ya no puede ser un medio para ocultar patrimonio, porque además tienes que revelar el patrimonio, ¿no? Entonces, ese es uno de los retos que teníamos también y que pues la reforma llegó este tiempo después, ¿no? O sea, nos tardamos en llegar a ese punto pese a que teníamos una recomendación que nos pedía que lo hiciéramos. Entonces, quiero que vean, digo, porque todo lo estoy tratando de tropicalizar a México, vamos avanzando, pero creo yo que nuestro avance es algo lento, ¿no? Y no sé si muchas veces hay una pregunta aquí que me hicieron en el chat y dice Armando, ¿por qué piensa usted, licenciada Alondra? Dime, Alondra, Armando, que no prosperó dicha reforma. Mira, no lo sé, Armando, yo solo soy una simple consultora. Yo creo que obedece a temas de agenda política, o sea, a las prioridades que se tienen dentro del gobierno. Y creo que, y no hablo de este gobierno en particular, o sea, en general. Esto pasa con todos los gobiernos, ¿no? Tienen su agenda, tienen sus puntos de interés, porque lo que les interesa, estarás de acuerdo, Armando, que pasa rapidísimo, ¿sí? O sea, inmediatamente te mueves y agilizas. Entonces yo creo que tiene que ver con un tema de agenda política y prioridades. Em, los organismos internacionales de los cuales formamos parte presionan, pero a lo mejor esa presión no ha resultado tan fuerte como se requiere para que este tipo de reformas se agilicen un poquito más, ¿no? Pero yo pensaría que es eso, Armando. Estaría interesante saber si alguien aquí piensa otra cosa, porque al final del día, pues solo estamos suponiendo, ¿no? O sea, no es un poco complicado determinar el por qué no pasan. A mí me suena que es eso, es un tema de agenda política y de intereses. Véanlo, no nos vayamos muy lejos. Fíjense, hubo sexenios en años anteriores, bueno, evidentemente, donde la UIF ni ruido hacía, ¿se acuerdan? O sea, era como de, ¿la UIF? ¿Qué es eso? ¿No? Y luego de repente Santiago Nieto fue muy protagónico en la UIF. A mí, esa opinión mía, a mí me gustaba, ¿no? Porque él platicaba lo que hacía y lo que iba a hacer y demás, ¿no? Y luego de repente se volvió muy protagónica la WIF, ¿sí? Y luego se va Santiago Nieto y luego pasa a ser una WIF que parece que trae una agenda por encargo. Y esto es una opinión de Alondra de la Garza, no de la firma que yo represento, ni mucho menos. Entonces, creo que el problema de México en esto y en otras cosas es que vamos mucho conforme a una agenda política, ¿no? Y depende de quién gane, depende de quién se quede en la posición, el partido, pues ahí es donde vemos los intereses que se van manifestando, ¿no? Entonces, yo pensaría que es eso, Armando, pero no tengo certezas, ¿no? Dice Noé, ¿cómo se identifica un propietario real del cliente de un cliente cuando éste tiene un NDA y no está obligado a presentar información confidencial? Noé, si nos pusiéramos a platicar de eso, de por sí tengo miedo de que terminemos con las 40 recomendaciones. Pero con todo gusto, mándanos un correíto y lo platicamos, o en su caso, mándame un WhatsApp. Creo que por ahí tengo mi teléfono y te lo resuelvo. No genera honorarios, les aviso, no genera honorarios resolver una duda de esta naturaleza. Yo estoy tan lejos de ustedes como un 55, 43, 54, 59, 40.
Estoy tan lejos de ustedes como un mensajito. Entonces, escríbanme y yo les ayudo y yo resuelvo. Pero ahorita sí no creo que nos dé el tiempo de verlo, ¿ok? Muy bien. Entonces, déjenme, sigo avanzando. Listo. En estas no me voy a tardar tanto porque quiero llegar a otras que me parecen más importantes. Entonces, vamos un poquito rápido. Fíjense, la recomendación 26 del GAFI nos dice que la supervisión, ¿sí? De las instituciones, la regulación y la supervisión de las instituciones financieras, nos habla de eso. No sé si alguna vez ustedes se lo preguntaron, ¿sí? ¿Por qué no es la propia comisión la que supervisó a las actividades vulnerables en materia de PLD? En algún momento, sí, me tocó escuchar esa clase de dudas. Oye, pues la bancaria ya tiene toda la experiencia, ¿no? La bancaria ya tiene todo ese grado de expertise. Ellos debieron de haber supervisado al SAT, perdónenme, a las actividades vulnerables. Yo también creo que tienen toda la experiencia, pero también Gafi nos dice que no. Y déjenme avanzar rápido solo para que vean algo. La recomendación 26 del GAFI nos dice que debe de existir un supervisor para el sistema financiero. Y la recomendación 28 me dice que debe de existir otro supervisor para las actividades y profesiones no financieras designadas. Entonces, no pueden tener el mismo papá, porque GAFI nos dice que no. Cada quien con su supervisor, cada quien con su respectivo papá, si me permiten decirlo de esa manera. Entonces, bueno, me regreso acá. Nosotros sabemos que en sistema financiero tenemos a nuestro supervisor por excelencia, que es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que sabemos que ejecuta una función de regular, de supervisar a través de lo que conocemos como las visitas y otras formas de supervisión in situ, extra situ y demás. Su enfoque de supervisión tiene un enfoque basado en riesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a los de mayor riesgo, pues tendrán una intensidad distinta en la supervisión, una intensidad en las formas en las que nos requiere información y demás. Y bueno, otras instituciones financieras. Tenemos otros sujetos obligados, como son las AFORES, por ejemplo, como son las instituciones de seguros y fianzas, que también tienen supervisores, propiamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, propiamente la CONSAR, etcétera, también tienen sus supervisores en materia de PLD. Entonces, bueno, eso es lo que les quería platicar de esta recomendación y la distinción de por qué tenemos dos supervisores. Evidentemente, para que el supervisor del sistema financiero pueda actuar, pues tiene que estar dotado de facultades, ¿verdad? Tiene que tener una forma, ¿sí? De poder llegar, que lo respalde para poder llegar, requerirnos información, incluso para imponernos sanciones, ¿no? Que lo sabemos perfectamente. Y entonces, por ejemplo, podemos ver, entre otras cosas, en los reglamentos de supervisión, insisto, tienen la regulación donde tienen, están dotados de facultades y demás, y es lo que les permite poder actuar, poder requerirnos, poder visitarnos, etcétera, ¿no? Para la parte de la regulación de las regulación y supervisión de las actividades y profesiones no financieras designadas, pues bueno, sabemos que tienen que tener un supervisor que también tiene que atender visitas, que en este caso son las que, por ejemplo, hace el SAT, y también tiene las facultades de sancionarnos, ¿no? De observarnos, de sancionarnos y de todo lo que hace más o menos la bancaria, más o menos va con el mismo sentido, con el mismo propósito, ¿ok? Lleguemos a la parte interesante, que aquí quería llegar porque probablemente acá tardemos un poco más. Las unidades de inteligencia financiera. Y hablábamos ahorita de que las WIF, ¿no? En este caso, la WIF mexicana, durante algunos años estuvo como pues muy en silencio, ¿no? Muy sin notar la, la, su actuar. Y que, bueno, cuando llega el titular que conocimos, yo creo que todos, Santiago Nieto, que empezó a hacer ruido y platicaba y decía, etcétera, pues fue cuando fue más notoria la unidad de inteligencia financiera. Yo les puedo decir que un gran porcentaje de la población, evidentemente mayoría, no sabían. Y mucha gente hoy por hoy no sabe que existe una WIF y no sabe lo que hace. Ahorita les voy a mostrar tal cual como viene en la página de gobierno. Y es interesante, ¿no? O sea, porque va muy con lo que nos pide Gafi en su recomendación 29 y muy con lo que sabemos de Grupo EGMO, ¿no? Entonces, acuérdense que la Unidad de Inteligencia Financiera, por definición, es una agencia central nacional, ¿sí? Que se encarga de recibir, analizar,
información y posteriormente comunicarla. Ahorita le doy sentido a todo esto, ¿no? ¿Información de qué? Información relacionada con delitos como el lavado de dinero y como el financiamiento al terrorismo. Hay otros aspectos que toca la web, sí, por supuesto, pero los ejes principales son estos delitos. Em, ¿A quién la comunica? ¿De quién la recibe? Ok, recordarán la estructura del régimen de prevención de lavado de dinero que hemos tocado en otros webinars y probablemente ustedes en otros programas de estudio. Y fíjense, tenemos a los organismos reguladores como el SAT, eh, perdónenme, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es quien emite las leyes. No es el único, pero estoy hablando de los que nos interesan. Secretaría de Hacienda y Crédito Público como regulador, hablemos de supervisor, voy a hablar de dos, el SAT y la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero aquí entra también la CONSAR y también entra la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Los sujetos obligados, ustedes, sea sistema financiero o seas actividad vulnerable, ¿sí? Y luego está la UIF y luego están las fiscalías y luego están los poderes judiciales. Y muchas veces nos hemos preguntado, quizás ustedes se lo preguntaron, oye, ¿por qué nosotros tenemos que hacer la labor de la autoridad? ¿Por qué yo tengo que estar reportando? ¿Por qué yo tengo que estar persiguiendo delincuentes? No estás persiguiendo delincuentes ni estás haciendo la labor de la autoridad. Pero déjame te digo una cosa, que nadie más, además de ti, sujeto obligado, sabe cuánto patrimonio tengo yo, Alondra. El banco, donde tengo mis cuentas bancarias, sabe cuánto dinero tengo y también sabe cuántos créditos tengo. Y las agencias de autos y las financieras de las agencias saben si yo tengo un auto y si lo estoy pagando. Y las inmobiliarias saben si yo compré una casa y si la estoy pagando, etcétera. ¿Quién más podría saber eso? ¿Cómo podría enterarse? Permíteme decírtelo de esta manera, la UIF o la fiscalía, de cuánto tengo si no se lo platicas tu sujeto obligado. Es imposible. Y entonces por eso el sujeto obligado, ¿sí? Es el que tiene el conocimiento de cuánto tienen las personas. Y entonces por eso nosotros, volviendo a la parte de recepción, tu sujeto obligado, le platicas a través de reportes a la UIF, oye, Alondra hizo esto, oye, Alondra, bla, 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 ¿no? Y entonces la UIF recibe esa información, la analiza, ¿sí? Y determina si hay algo raro ahí. Y ya que lo determina y tiene más o menos la certeza de que puede que sí haya algo raro, algo de riesgo, algo que la relacione con un delito, luego entonces se lo platica a la fiscalía, órganos de combate y detección, investigación y demás. Y entonces la fiscalía puede venir y arrestarme y decirme que estoy en un proceso de bla, 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 porque se presume que estoy cometiendo bla, 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 ¿sí? Entonces, esa es la función y ahí es donde aparece la unidad de inteligencia financiera. Fíjense, veamos un poco qué nos dice directamente en la página de gobierno de la UIF y va muy de la mano, ¿no? Fíjense, con el propósito de coadyuvar a la prevención y al combate de delitos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente conocido como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se crea la UIF, ¿sí? Se crea mediante decreto publicado en el DOF, ¿sí? El 7 de mayo del 2004. La Unidad de Inteligencia Financiera es de instancia central nacional, va muy con la definición de Gafi, es una agencia central nacional que se encarga de, y fíjate, recibir los reportes de operaciones financieras y avisos que emitan, ¿sí? Las actividades vulnerables. Recibe tus reportes. Analiza las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada y la disemina, es decir, la comparte, la platica, etcétera, ¿sí? A través de reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones posiblemente vinculadas con estos delitos, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, ¿no? Permítanme hacer una pausa. Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda a estos delitos de tipo penal que conocemos, ¿no? El 400 bis y el 139.4, ¿no? Su misión es contribuir exitosamente a la consecución de los fines del Estado de mexicano, ¿sí? Dirigidos a impedir la realización del tema de lavado de dinero y todos estos propósitos que tiene Gafi, ¿sí? Que son estas 40 recomendaciones que hemos estado platicando. Entonces, nuestra WIF va muy ad hoc a lo que nos dice la recomendación 29, a esta labor, ¿no? De poder
analizar, de poder coadyuvar. Entonces, todos los, entiéndase que todos los países que se llaman cooperantes, todos estos países que tienen, ay, perdónenme, ya, todos estos países que se llaman cooperantes y que forman parte y están alineados a lo que nos dice WIF, deben de tener esta unidad de inteligencia financiera, ¿no? Que eso es lo que es el órgano, es el cerebro, ¿no? Donde se empiezan a configurar todos estos casos. Por eso, fíjense, otro tema importante. Por eso es que la unidad de inteligencia financiera a través de guías nos platica, oye, quiero que cuando me mandes un reporte, pues seas lo Pues más que está específico cerquita, posible. no mucho lo que camina local. Quiero Mm, que cuando me 10 pesos. mandes, ay, discúlpenme, creo que hay un micro abierto, pero no, ya. Que cuando me mandes un reporte seas lo más específico posible, que cuando me mandes un reporte verdaderamente me platiques aquellos elementos de riesgo que estás viendo, ¿no? Y entonces se han publicado diversas guías, diversa información en la materia, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de dentro de lo que hace nuestra web mexicana, además, podemos consultar todo lo que son tipologías. Acuérdense que las tipologías son los casos que verdaderamente ya se han detectado y el cómo se utilizan diferentes sectores. Tenemos las evaluaciones nacionales de riesgo, tenemos diferentes informes, ¿no? Del trabajo que hace la unidad de inteligencia financiera, de cuánto reporte recibe, etcétera, etcétera, ¿no? Las tipologías conforme se van documentando se van preparando, ¿no? Esta que fue muy famosa el año pasado, las tipologías de los montadeudas, etcétera. Entonces, eso es lo que hace la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Las tipologías sabemos y lo hemos platicado que son estos aspectos como muy académicos de platicarnos, cómo es que se utilizan diferentes sectores, personas, qué sé yo, para poder llevar a cabo el delito de lavado de dinero, ¿no? Entonces, tenemos un cúmulo de información bien interesante dentro de estas páginas y que nos permiten comprender mejor la labor y la función de todos estos órganos, ¿no? Entonces, aquí quiero cerrar con la parte de la WIF. Muy bien. Ahora, responsabilidades de las autoridades de orden público e investigativo. Aquí ya hablamos de, por ejemplo, las fiscalías, ¿no? Y hacen toda esta labor, tienen muchas funciones, ¿no? Demasiadas, en la persecución de delitos, pero bueno, en la parte de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en esa tercera función de la WIF, que era diseminar, ¿sí? Que era comunicar, pues la WIF le comunica ya cuando tiene algo que indica, todo indica que puede haber un tema de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, pues entonces se le platica a las fiscalías y la fiscalía puede actuar, ¿no? Puede llevar a cabo las investigaciones, investigaciones paralelas con otras autoridades, con otras jurisdicciones, pudiesen venir los posibles embargos de bienes, investigaciones cooperativas, ¿no? Entre otros países, ¿no? Entonces, fíjense qué hace rápidamente nuestra, por ejemplo, nuestra fiscalía, y aquí dice, ¿no? La Fiscalía General de la República es un órgano autónomo y tiene como fines, quédense con esta primera parte, ¿no? Que tiene como fines la investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos, otorgar una procuración de justicia eficaz, efectiva, con apego a derecho, ¿no? Yo me quedaría en esta parte. ¿No? Investigación de delitos. En este caso, los que nos interesa, pues son los delitos relacionados con lavado de dinero y con financiamiento al terrorismo. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Fíjense, estas autoridades de orden público e investigativo, ¿sí? Pues también tienen que tener facultades, también tienen que tener la posibilidad de actuar y de venir, ¿verdad? Y aprendernos y de venir y realizar investigaciones. Entonces, a través de un marco jurídico se debe de dotar de estas facultades a estas autoridades, ¿no? Eso es lo que nos dice la recomendación número 31. Esto puede incluir, ¿no? El recabar información adicional, ¿no? No solo de la persona, sino de las personas relacionadas, beneficiarios finales, terceros, etcétera, ¿no? Entonces, que la investigación sea amplia, ¿sí? Entonces, todo esto, insisto, debe estar dado en, en facultades, ¿no? En un ordenamiento legal que los empodere para hacer esto. Transporte de efectivo. Aquí hablamos, y no se confunda esto con la recomendación que nos habla, ¿sí? De los transmisores de dinero. Aquí hablamos del transporte físico de efectivo. Si a alguno de ustedes le ha tocado viajar a Estados Unidos,
En los aeropuertos también pasa, sobre todo cuando vas a viajar a nivel internacional, pero que te toque viajar a Estados Unidos, por ejemplo, por tierra. em, Te preguntan en muchas ocasiones si traes contigo dinero en efectivo. Y es que volvemos a lo mismo, ¿no? El efectivo no es que sea lo más peligroso porque no lo es, ¿eh? O sea, es uno de los grandes mitos. El efectivo tiene su componente de riesgo en el sentido, pues, de que no sabemos ni de dónde viene ni hacia dónde va, ¿no? Esa es la parte que nos preocupa con el efectivo, el que no es rastreable. Lo mismo lo puedo traer de que lo saqué del banco o lo mismo lo puedo traer de que se lo robé a alguien, ¿no? O de que me dedico al tráfico de migrantes, qué sé yo. Pueden existir muchas variantes, ¿no? El detalle aquí, ¿sí? Es que tienes que declararlo. Cuando tú vas a cruzar una frontera, ¿sí? Cuando tú vas a ir del país A al país B, con determinados montos de efectivo, esos montos los determina cada país, cada jurisdicción, tienes que declararlo. Si yo quiero cruzar, déjenme toco el ejemplo de México, si yo quiero cruzar de México a Estados Unidos, ¿verdad? Y traigo $10,000 en efectivo o su equivalente, y lo voy a cruzar, yo tengo que declararlo. Y tengo que decir de dónde viene y para dónde va y por qué lo estoy trasladando en efectivo. ¿Sí? Y es que volvemos a lo mismo. ¿Cuál sería la lógica de que estés trasladando dinero en efectivo, por ejemplo, si tienes a lo mejor un negocio formal? ¿Sí? Dependiendo del negocio, ¿no? Hay negocios que justifican la utilización de efectivo y entonces aquí ocuparemos otros instrumentos legales como facturas, cartas porte, y es declararlo, y es decir, ¿por qué lo estamos movilizando? ¿Sí? Acuérdense que uno de hablando de técnicas y métodos para lavar dinero, pues las mulas de dinero, ¿no? Que evidentemente lo que van a buscar es quedarse siempre por debajo de los montos de declarar. Y entonces a lo mejor si el monto para declarar son $10,000, hablando del caso México-Estados Unidos, pues yo me voy con un monto más bajito, ¿no? Y entonces traigo 5,000, 6,000, $7,000, no los declaro y de esa manera me convierto en una mula de dinero que lleva y trae, ¿no? De México a Estados Unidos o de Estados Unidos a México. Que la lógica, si me permiten decirlo, y de acuerdo a la tipología de la ruta del dinero, la lógica es que el dinero venga de Estados Unidos a México. Esa es la lógica, ¿sí? Que el dinero venga en dólares, cruce a México y entonces, se cambia a pesos y todo lo demás que ya sabemos, ¿no? Pero ahora quiero que piensen, ¿sí? En cómo se moviliza el dinero, por ejemplo, a paraísos fiscales y ese movimiento de dinero en efectivo en vuelos privados, por ejemplo, ¿sí? Que hemos visto muchos casos al respecto. Y entonces esa parte entra, esta parte del transporte físico de efectivo, ¿no? Hay que declararlo. Tienes que declararlo, de dónde viene, hacia dónde va. Y si lo estás movilizando, pues tendrá que tener toda la documentación legal que soporte ese movimiento del dinero, ¿no? Estadísticas. Todo el trabajo que se hace por parte del régimen de PLD, particularmente permítanme hablar de la UIF, ¿no? Se tienen que publicar estadísticas, se tiene que publicar el cómo vamos, se tienen que publicar los avances, se tienen que publicar comparaciones de cómo es que hemos evolucionado, de si hay más condenas, de si hay más procesos, de si hay más juicios, de cuánto congelamiento de bienes tenemos, etcétera. Entonces, hay que tener estadísticas, ¿no? Y tenemos que tener la forma de poder ir comparando y de tener esa evolución. Entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos la unidad de inteligencia financiera, generalmente en la página en la que me metí hace un momento, tiene informes de lo que recibe, de por ejemplo, aquí el que tengo abierto es un reporte de la WIF donde específicamente estoy viendo cuántos reportes de operaciones inusuales recibe, ¿no? Es un reporte ya del 2022, déjenme lo abro para que lo puedan ver, ¿no? Y entonces dice, por acá está reporte de operaciones inusuales, ¿no? ¿Cuántos recibimos? Pero también está de internos preocupantes, pero también está de transferencias internacionales de fondos, reportes de operaciones con dólares en efectivo, etcétera. Y aquí podemos ir viendo montones de información, cuántos se reciben, también de las actividades vulnerables, cómo han ido evolucionando, cómo con el paso de los años se están reportando más, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos sirve para poder documentarnos, para poder informarnos. Y déjenme les digo una cosa, esta información es totalmente pública y está disponible para todos.
pero son muy pocos los que realmente la consultan para ver esa parte de esa evolución. Pero tenemos que tener esta publicación de estadísticas, ¿no? Déjenme avanzo y regreso a la presentación. Ahí está. Y en este mismo sentido está la parte de guía y retroalimentación. Recordarán ustedes, esto empezó como muy fuerte en época de pandemia, ¿se acuerdan? Cuando la Comisión Nacional Bancaria de Valores empezó a publicar diferentes guías, ¿no? Que si la guía anticorrupción, que si la guía para combatir el flujo de recursos relacionados con la trata de personas. Y recientemente, cada rato, estamos recibiendo diferentes comunicados y guías a través del portal Citi, ¿no? Y es que acuérdense de algo también que, digo, los que han estado participando en webinars ya desde hace algún tiempo con nosotros, saben que yo siempre les digo que para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, no te basta con saber eso. Tienes que conocer además la parte anterior, que son los delitos previos. Y entonces, ¿cómo voy a darme cuenta si uno de mis clientes está involucrado con el delito de la trata? Si no sé ni cómo funciona, si no tengo idea de los modus operandis, si no sé qué tan expuesto está México, ¿sí? Si no sé este, qué zonas geográficas involucran o donde hay más temas de trata de personas. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, pues la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera, nos dan una guía y nos platican el delito y nos explican cómo funciona. ¿Para qué? Ah, para que puedas cachar las señales de alerta. ¿Sí? Déjenme abrir un gran paréntesis en esto, considero importante platicárselos. Fíjense que estoy leyendo ahorita un documento porque voy a publicar un artículo en la materia justamente relacionado con la trata de personas. Y déjenme les platico dos datos estadísticos muy rápidos. Em, la trata de personas a nivel mundial es el delito previo al lavado de dinero que más recursos ilegales genera, solo por debajo del narcotráfico. ¿Sí? Acuérdense que los delitos previos son estos delitos que dan las ganancias ilegales y que posteriormente serán lavadas, ¿no? La trata de personas está solo por debajo del lavado de dinero, perdónenme, solo por debajo del narcotráfico, que sabemos que por excelencia, ¿verdad? Es de los delitos previos que más recursos ilegales generan. Entonces, es verdaderamente alarmante. Ahora, si hablamos de México, la estadística dice, ahí les va, que cada persona víctima de trata, llámese mujer, niño, hombre, llámese tema de trata con fines de explotación sexual, con fines de explotación laboral, con temas de mendicidad, etcétera, que son diferentes temas de trata, incluido el tema del tráfico de órganos. Cada persona víctima de trata, en México la que predomina es la trata con fines de explotación sexual. Cada persona genera 1,500 pesos diario, cada persona. Imagínate eso multiplicado en general por 30 días que tiene un mes. A una persona le sacas 45,000 pesos. Un tratante no tiene una persona. Pensemos que tiene, ¿sí? 10 personas. Ahí son al mes 450,000 pesos. Por 12 meses, 5,400,000 pesos. Las cifras son verdaderamente alarmantes, ¿no? Cierro mi paréntesis, quería compartírselos porque la verdad es que eh, otro comentario que siempre recibo es que el lavado de dinero, es un delito de cuello blanco. Un delito de cuello blanco, really. Y los delitos que están atrás del lavado de dinero, como el narcotráfico, como las extorsiones, como el sicariato, como la trata de personas, como el tráfico de migrantes, que son delitos que generan historias de terror y dolor, se me hace muy benevolente decir que el lavado de dinero solo es un delito de cuello blanco, ¿no? Un delito muy sofisticado. O sea, lo que está detrás, lo que estás lavando, es la parte que más angustia, pero bueno, no me voy a meter en esos temas ahorita porque me apasiona y nos dan aquí las 12 del día, ¿verdad? Armando, se me hace poco 1,500. Puede ser que sí, se sacan promedios, es muy difícil estimarlo porque pues tú sabes que toda esta información es underground, pero comparto un poco tu idea por la forma en la que se llevan a cabo este tipo de delitos. La explotación es brutal, pero bueno, otro día hablamos de la trata de personas, hoy no. Entonces, bueno, en esta recomendación 34 que hablamos de la guía y de la retroalimentación, ¿cómo podríamos detectar, no? Si alguien se dedica al tráfico de migrantes, si no sabes. Entonces, para eso nos publican estas guías, ¿no? Para documentarnos. Entonces,
la intención de esto es leerlas y es conocer todos esos delitos previos para que lleguemos a ese grado de expertise y a ese grado de entendimiento, ¿no? Entonces, bueno, sanciones, pues evidentemente, ¿no? La recomendación 35 nos dice que los países, ¿verdad?, deben de implementar sanciones efectivas, proporcionales, disuasorias contra aquellos que no cumplan con las recomendaciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. Esto incluye sanciones penales, civiles, administrativas para personas naturales, físicas o jurídicas, morales, ¿no? Y que incumplan con los requisitos de las diferentes recomendaciones, ¿no? Fíjense, cuando tratamos de analizar la responsabilidad, siempre creemos que la responsabilidad es solo del oficial de cumplimiento o del representante de cumplimiento. Y sí, o sea, sí, pero acuérdense que tenemos reportes donde avisamos, por ejemplo, quiénes son las personas que ejercen el control, porque los que controlan el negocio son responsables. Y no solo ellos, sino también las personas dentro de la organización, ¿sí? Que provoquen un incumplimiento. Por ejemplo, un promotor que le valió gorro, no hizo lo propio y cometió fallas y provoca un incumplimiento, también tienen responsabilidad de cualquiera de esta naturaleza, según sea el caso, ¿no? Entonces, y ojo, nosotros como, por ejemplo, auditores, consultores, tenemos nuestra carga de responsabilidad también. Entonces, esto, esto es muy amplio, ¿no? Hace no mucho también escuchaba, ¿no? Un tema de la responsabilidad penal en temas de lavado de dinero para las empresas y oficiales de cumplimiento y demás. Es un tema bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, las sanciones deben ser aplicadas no solo a las instituciones financieras, ¿sí? También a las actividades y profesiones no financieras designadas y, aquí está, directores y alta gerencia. Entonces, cuando la alta dirección, el consejo, entiende esto, como que se lo puede tomar más en serio. Creo que en el sistema financiero llevamos ya un camino recorrido, pero en la parte de las vulnerables batallan todavía con eso, ¿no? O sea, todavía es como de, esto no es relevante. Tienes tu grado de responsabilidad, ¿eh? O sea, y se te pudieran implementar diferentes sanciones y responsabilidades, pero bueno. Recomendación 36, instrumentos internacionales. Hemos visto todos nosotros que el origen de mucha de la regulación que tenemos en México y en el mundo tiene que ver con todos estos organismos, con estas, vaya, convenciones que se han celebrado y de las cuales formamos parte. Por ejemplo, la Convención de Palermo, que nos habla de la delincuencia organizada transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la famosa Convención de Mérida, ¿no? Que se celebró acá en México para el combate de la corrupción, la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Tenemos convenciones contra el terrorismo, contra el financiamiento al terrorismo, contra los delitos cibernéticos. Todo eso lo tenemos que cumplir, nos dice Gafi. Apégate, adhiérete a estas convenciones que al final del día lo que se busca es tener un frente común contra la delincuencia organizada, ¿sí? Cuando el delincuente, la delincuencia organizada, encuentra un huequito, dice, pues en México no se puede, pero mira, en tal país sí, en ese hueco hace la fisura y a lo mejor por ahí entra el recurso y se filtra al resto de los países. O sea, el chiste para combatir delitos de preocupación transnacional es tener un frente común y no dejarle un hueco a la delincuencia organizada. Es por eso el enfoque y las sanciones que se aplican a los países no cooperantes o regímenes fiscales preferentes. Ellos dejan abierto ese hueco. Ellos al no adherirse a estos organismos internacionales, a las recomendaciones de Gafi, a las convenciones, dejan esos huecos. ¿Para qué? Para que el crimen organizado meta los recursos ahí. Digámoslo así, permítanme hacer un ejemplo que se me vino ahorita a la mente. Digámoslo ahí así, que a través de esos países o esas fisuras se puede comenzar la colocación y ya de ahí se permea hacia el resto, ¿sí? Porque acuérdense, estamos en una economía globalizada. Ya no es cada quien su dinero, o sea, la economía de hoy en día es totalmente globalizada, ¿no? Entonces, adherirnos a la cooperación internacional, a instrumentos internacionales, a convenciones internacionales, cobra mucho sentido para lograr un efectivo combate a los delitos que nos atañen en estas recomendaciones: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, proliferación
del financiamiento de armas de destrucción masiva, etcétera, ¿no? Nos dice la recomendación 37. Si no nos ayudamos todos los países, no vamos a lograr el combate, porque va de la mano con lo que te acabo de decir. Estamos en economías globalizadas y entonces el dinero de un lavador, el dinero de un criminal, no va a estar solo en un país, va a estar aquí y allá. Entonces necesitas la colaboración de unidades de inteligencia financiera, necesitas la colaboración de las fiscalías de los diferentes países. ¿Para qué? Para lograr verdaderamente el combate, ¿no? Y lo hemos visto en casos recientes, ¿no? Sobre todo lo hemos visto mucho con políticos, ¿no? Ay, no, que la web de España le congeló las cuentas lo vimos, creo, muy claro con el exgobernador de Veracruz, ¿no? Con Javier Duarte, y que participó Inglaterra y demás. O sea, ¿por qué? Pues porque ahí tenían dinero, ahí tenían recursos, y entonces colaboran, ¿no? Y entonces está la asistencia legal mutua para la investigación y para el congelamiento de los bienes, para el decomiso de los bienes, ¿no? Entonces, todo eso va de la mano. Y si me permiten, lo ligamos con la recomendación 39 y también para la extradición. El delincuente debe de pagar y atender sus sentencias, ¿no? En los países donde haya cometido los delitos. Particularmente, ¿qué nos pide la recomendación? Nos dice, asegúrate de que el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sean extraditables, sean delitos extraditables, ¿no? Tener procesos claros y eficientes para la ejecución oportuna de las solicitudes de extradición, no imponer condiciones restrictivas para poco razonables o indebidas para la ejecución de las solicitudes y contar con un marco jurídico adecuado para la extradición. Entonces, ese es el requisito importante. El delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debe ser extraditable. Se debe de pagar culpas en los países donde se haya cometido. Y fíjense, nosotros aquí en México, déjenme, hago chico esto, tenemos tratados de extradición con diferentes países, ¿no? Quiero que los vean, evidentemente, ¿no? Con Estados Unidos, con Brasil, con Belice, y podemos ir viendo cada uno de estos. Tenemos tratados de extradición, ¿sí? Y entre esos tratados de extradición se platica, ¿no? De cuáles son los delitos y demás, pero tenemos muchísimos tratados de extradición. Fíjense, está por América, está el tema de Asia y con otros continentes, ¿no? Y entonces está esa colaboración, ¿no? Esa cooperación, particularmente en lo que se refiere a los tratados de extradición. Si nos metemos a verlos, pues encontraremos más documentación al respecto de cada uno de los ordenamientos, pero sí tenemos atendida esta recomendación, ¿no? Entonces, esos son algunos de los aspectos interesantes que destacamos, ¿no? Claro que la tenemos atendida. Y finalmente, ¿sí? Recomendación número 40. Otras formas de cooperación internacional. ¿Qué nos dice la recomendación 40 de Gavi? Esto es lo que hoy por hoy tenemos para atender el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Pero cualquier otra forma de cooperación que se tenga, cualquier otro tema de asistencia técnica debe de atenderse. Cualquier país que ocupe ayuda en la materia se le tiene que brindar, ¿sí? Y entonces, todas las formas de cooperación internacional para poder combatir esos delitos, nos dice Gafi, atiéndelas. ¿Por qué? Porque es la verdadera forma. Y fíjense que en los últimos foros en los que me ha tocado participar y escuchar, el énfasis es en esto, en la cooperación, en el compartir información, ¿sí? En la colaboración entre países, porque volvemos a que son delitos transnacionales, a que el dinero ahorita no tiene fronteras, no tiene nacionalidad, y pues evidentemente si queremos lograr una efectividad, tenemos que tener esta capacidad de ver la película completa de las redes de lavado, que no solo se centran en nuestra nación, que no solo se centran en nuestro sistema financiero o en nuestro sector empresarial, ¿no? Sino que abarca redes gigantescas, ¿sí? Entonces, esto es lo que queríamos platicar a lo largo de estas 3 sesiones ya de webinars acerca de Gafi. La presentación está buena. Fíjense, déjenme les comparto, quedó muy larga. Yo pensé que iba a ser una cosa pequeña. Quedó de 91 diapositivas. Con todo gusto se las puedo compartir. No sé cómo se las pueda compartir. No sé si pase por correo electrónico. Yo creo que sí, en un formato PDF, porque les puede servir para estudio, les puede servir para muchas cosas. La verdad es que quedó interesante, tiene acceso
a diferentes ligas con la información que fuimos viendo a lo largo de estas sesiones. Y pues nada, hasta aquí me quedaría yo, no sin antes preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran que platiquemos. Les voy a dejar mi correíto aquí en el chat. Me mandan un correo y les mando la presentación o lo intento. Denme oportunidad de ver si pasa. Em, Ahí les acaban de compartir también al otralegarza.mx.gt.com. Les acaban de compartir nuestra sección de eventos. Vamos a tener una plática el siguiente viernes enfocado al sector inmobiliario, otra plática por ahí de junio, no me acuerdo qué día, creo que el 21, donde vamos a hablar de la guía para prevenir el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, pues con todo gusto nos estaremos saludando para entonces. Muchas gracias a todos por sus comentarios, Eri, Patti, para todos, muchísimas gracias. Para mí es un gusto saludarlos, tenerlos aquí. Les deseo muy bonito cierre de mes, muy bonito fin de semana. Vayan a votar todos. Y pues bueno, mándenme correíto o mándenme mensajito, ¿ok? Yo estoy a sus órdenes. Les mando un abrazo y nos vemos probablemente el siguiente viernes y en los siguientes webinars. Hasta luego. Muchísimas gracias.